Si hacemos una necropsia, vamos a ver también muy congestivo el intestino, con sangre incluso dentro. La vesícula biliar está llena, y si la cortamos también vemos puntos de hemorragias en su pared. Hay petequias, es decir, que son puntos hemorrágicos pequeños, y equimosis, que son hemorragias un poquito más grandes, debajo de la membrana que cubre el corazón, o sea que se pueden ver perfectamente en el borde, en la superficie cardíaca. Y en cuanto al diagnóstico diferencial, obviamente se asemeja mucho a las otras dos plantas tóxicas que acabamos de describir, y a la muerte súbita, que ya la habíamos comentado como muerte bacteriana por carbunco. El hidroanilo blanco, Solanum glauco o glaucophyllum, produce lo que en campo se llama el enteque seco. El enteque parasitario es el estado de pérdida de estado y piel y pelo hirsuto. Es una visualización similar. Es enfermedad crónica, caquetizante, es decir, que hace que el animal se vaya enflaqueciendo progresivamente. En realidad está producida por un exceso de calcio, es decir, una calcinosis de todos los sitios donde el organismo tiene colágeno. No tiene una distribución en todo el país, es en las zonas bajas. Aquí vemos el área de difusión, es decir, como enfermedad importante está en toda la cuenca del Salado, que es una de las zonas argentinas de mayor concentración bovina, y en prácticamente toda la Mesopotamia y en la zona de Santa Fe sobre el río Paraná. Es, por supuesto, también un problema del Chaco y de Chaco paraguayo también. El principio tóxico es el equivalente a la molécula de 1,25 de dihidrocalciferol, que es la vitamina D, que es la que permite la absorción de calcio. Y una vez que se cae en la hoja del suelo no se inhabilita, es decir, queda activo. Como le decía, es una enfermedad crónica, entonces se enferman mucho los animales que están consumiendo esto, pero la mortalidad es bajísima. Acá tenemos graficada en la acción la vitamina D, que es la 1,25 de hidrocalciferol, permite la absorción del calcio a partir del intestino y lo conduce a la sangre. El organismo tiene una hormona secretada por la tiroides, que es la tirocalcitonina, que permite regular la cantidad de calcio en sangre, pero el bloqueo del exceso del 1,25 de hidrocalciferol hace que no actúe la tirocalcitonina, y entonces tenemos esa hipercalcemia que conduce al depósito de fosfato de calcio en todos lados, es decir, no solamente en los huesos, sino en todo tipo de colágeno. Este exceso de calcio crónico depositándose en todos los tejidos va ocasionando dolor y, por supuesto, embaramiento, es decir, dificultad de movimiento del animal y imposibilidad de moverse, y se tira, al final están bastante más tiempo echado que parado. Y también afecta los vasos sanguíneos, los vasos mayores se calcifican completamente, y si el animal no se comercializa o se cambia de lugar, termina muriendo de inanición. Aquí vemos un animal que está muy flaco, con el cuero y la piel y el pelo muy seco, y
se llama hirsuto, el pelo que cambia de color y tiene textura diferente. Es decir, nos da la impresión de un animal parasitado, se llama enteque también en toda la zona de Pampa Húmeda y de Mesopotamia, por eso el concepto de enteque seco, que no está causado por parásitos, pero el aspecto del animal es muy similar. Si se hace una necropsia de un animal, se ven en el corazón, en las calcificaciones, sitios donde se transforman pedazos de hueso, y las válvulas cardíacas, es decir, que tendrían que estar muy elásticas, se las ve también símil hueso, al igual que la aorta que sale del corazón. Aquí tenemos una aorta, tiene el aspecto directamente de un pedazo a la visión de que estuviera calcificada totalmente, que fuera un hueso, y aspecto de corteza de árbol. En cuanto a la intoxicación por nitritos y nitratos, son compuestos nitrogenados que están dentro de los vegetales y forman parte del proceso de utilización por parte de la flora ruminal para la generación de amonio. Los nitratos producen una lesión, una congestión del gastroentérica, mientras que los nitritos, si bien no generan una lesión sobre la mucosa, son absorbidos a sangre y generan, como ya vamos a ver enseguida, una anoxia anémica. ¿Qué factores favorecen la acumulación de nitratos? Obviamente esto sucede con suelos ácidos muy ricos en nitrógeno. En caso de estos suelos, en momentos donde hay sequía, en menor disponibilidad de la planta absorbe menor cantidad de agua y aumenta el concentrado tóxico que queda dentro de la misma y la proporción es mayor ante el consumo animal. Y dentro de la misma planta se produce, por esta misma dificultad de disponer de agua, la disminución de la actividad enzimática que internamente va convirtiendo los nitratos en nitritos. De manera tal que al no convertirse en nitratos y estos en amonio, no hay síntesis proteica. Fisiológicamente los nitratos ingresan al rumen, en el rumen son convertidos en nitritos y los nitritos son convertidos, degradados por las bacterias ruminales en amonio y carbohidrato. Estos amonio y carbohidratos a su vez van a ser usados por las bacterias para la síntesis de proteína microbiana. Todo esto sucede con cantidades manejables por las bacterias dentro del rumen. Si hay en exceso, los nitritos no se convierten en amonio y carbohidrato y el exceso ese va a parar a la sangre atravesando la pared ruminal. En la sangre aumentan los nitritos que tienen una afinidad por la hemoglobina mayor que la del oxígeno y la del dióxido de carbono, con lo cual se forma un bloqueo de la hemoglobina que no permite más la conversión, o sea, el transporte de oxígeno y dióxido de carbono. Esto se llama metahemoglobina, que significa que está circulando por el organismo una sangre con un transportador teórico de oxígeno sin ello. Por eso el concepto de anemia o hipoxia química. Si lo que el animal consumió es nitrato, que como decíamos era mucho más lesivo sobre la pared abdominal, va a generar dolor abdominal, diarrea y
secreción salivar en exceso, que es el tialismo. Si esto por nitrito, o sea, o por exceso de nitrato que pasan a ser nitrito, va a tardar unas horas en producirse, y el efecto de la hipoxia va a ser dependiendo de la saturación de la hemoglobina y la incapacidad de transporte de oxígeno. Mientras tanto, o sea, mientras el animal va teniendo menor capacidad de transporte de oxígeno en su sangre, va a tratar de compensarlo con un aumento de la frecuencia respiratoria que termina en una cianosis de las mucosas, con las mucosas azules o violáceas, y como consecuencia, en el caso de las hembras, va a haber abortos también. En cuanto al desarrollo de la enfermedad, si no hacemos absolutamente nada, es muy grave y el animal va a morir en cianosis, es decir, en ausencia de posibilidad de que a los tejidos les llegue oxígeno. De lo contrario, se puede aplicar una solución de azul de metileno por vía endovenosa, y esto hace que haya mayor afinidad del azul de metileno por el nitrito, con lo cual se disocia la metahemoglobina y permite que la hemoglobina pueda nuevamente captar oxígeno. Otra sustancia tóxica que para los rumiantes son los glucósidos cianogenéticos. Estos glucósidos, llamados durrina también, dentro de la planta, naturalmente, la planta también tiene una enzima que degrada la célula, la misma célula degrada este compuesto de durrina, hidrolizándolo, es decir, rompiéndolo en su componente, que es generando glucosa por un lado, para hidroxialdehído por el otro y ácido cianhídrico. Esto es fisiológico dentro de la planta, y esta enzima, quizás como un desarrollo para evitar el consumo de los herbívoros, mantiene un nivel de producción de ácido cianhídrico. ¿Qué plantas o qué vegetales tienen el ácido cianhídrico? Muchas plantas generan en distintas proporciones los glucósidos cianogenéticos. El efecto de esta molécula genera una anoxia histotóxica, es decir, impide que el oxígeno entre a las células y sea utilizado por ellas. Los pastos más comunes que tienen esto son sorgo, el bermuda, algunos tréboles, pero en particular el sorgo es la principal especie que tenemos que tener cuidado de esta situación. Aquí vemos una serie de especies, insisto, particularmente son los sorgos, incluso el olepo, el más silvestre, que en distintos momentos del desarrollo va variando la presencia de durrina en la planta. En los desarrollos más tempranos es donde mayor presencia hay, al igual que en los tréboles. ¿Cómo es el proceso que genera esto? Por un lado decíamos recién que en la planta misma, dentro de la célula, está esta enzima que es la beta-glucosidasa, que rompe la durrina. Pero también en el rumen hay presencia de esta enzima. Esta enzima entonces va a romper la durrina y va a producir la disociación por un lado glucosa, por otro lado para dioxialdehído y el ácido cianhídrico. Y el ácido cianhídrico tiene afinidad dentro de los de la célula del hierro, que bloqueando la
enzima que es citocromoxidasa, capaz de usar el oxígeno dentro de la mitocondria. Es decir, que mitocondrialmente se bloquea la posibilidad de uso de oxígeno y la célula entra en una anoxia hitotóxica. Con lo cual, al no poder usar la sangre, las células, el oxígeno que está siendo transportado en la sangre, vemos una sangre venosa que no transporta dióxido de carbono, sino oxígeno. En vez de ser oscura, se transforma en rojo brillante.